más y solamente va a enviar las imágenes. Ahora vamos a ampliar este tema porque hay un lío bárbaro, hay presentaciones de parte de todos los bloques de diputados, de los aliados también, ¿eh? Pero estamos en comunicación con el abogado constitucionalista Pedro Caminos. Hola, ¿cómo le va, doctor? Buenas tardes. Candelaria de la Sota, Alejandro Almendro, los saludamos. ¿Qué tal, Candelaria, Alejandro? Buenas tardes. Bien, Buenas bien, gracias tardes. por atendernos. Bueno, Pedro, teníamos pensado arrancar la nota de una manera, pero hace 15 minutos nos enteramos que la Corte Suprema de Justicia ya le tomó juramento a Manuel García Mansilla y ahora son 4 los supremos en lugar de 3. Bueno, ¿cuál es tu visión al respecto de lo que acaba de suceder? Bueno, me sorprendió un poco la premura en el juramento, no porque haya algún tipo de obstáculo legal a eso, sino porque, bueno, habitualmente las personas que asuman en la corte muchas veces necesitan un cierto periodo de tiempo, sobre todo cuando son abogados que se dedican al ejercicio de la profesión, para terminar de ajustar los casos que llevaban, los trabajos que tenían pendientes a sus nuevas responsabilidades, ¿no? No pueden seguir desempeñándose como lo hacían en el sector privado. Así que esto me llamó la atención. Quizás García Mansilla no tenía ningún trabajo pendiente que arreglar y por eso lo pudo hacer. Sí, o ya lo Pero bueno, tenía solucionado me sorprendió. ya lo tenía solucionado desde Hay hace una cuestión, tiempo, sabiendo que iba a ser nombrado en comisión. puede ser, puede ser. Hay una cuestión interesante con esto, que es que la Corte tiene que tomar la decisión ahora con respecto a la licencia del hijo, y ahora está García Mansilla en condiciones de participar de esa decisión. Exacto. Eh, y la verdad es que es una incógnita que va a decir García Mansilla con esto. ¿Va de alguna manera a ajustarse a los intereses del gobierno o aceptará un poco el criterio jurídico que parecería que es el que hay que aplicar en este caso, que es que quien quiere asumir en la Corte Suprema, en comisión o de cualquier otra manera, tiene que renunciar al cargo que ostenta cuando es juez, ¿no? Lo que Entonces pasa, parecería que ya tenemos un primer dilema que nos va a permitir evaluar el comportamiento de García Mansilla de acá a los próximos meses. Lo que pasa que Claro. sería inmediatamente, digo, teniendo en cuenta cómo lo impulsó el gobierno y cómo lo impuso, digo, la verdad sería rarísimo que García Mansilla votara en contra de la asunción del hijo como miembro de la Corte Suprema. Digo, primero porque me parece que ahí sí sería una ruptura inmediata, sobre todo teniendo en cuenta cómo actúa este gobierno con aquellos que no son totalmente seguidistas en la cuestión que impulsa, sería una ruptura inmediata con el gobierno, ¿no? Ujú. Así es, sí, sí, sí. Tal vez decide no votar precisamente por las circunstancias en las que se da todo esto, pero bueno, no deja de ser curioso que ya de por sí, en una semana ya vamos a tener algunas cosas para analizar sobre García Mansilla en la Corte. ¿Y vos crees que es constitucional eh, la designación del hijo con respecto al tema de tomar licencia en su juzgado y no renunciar, como dice, bueno, una parte de la biblioteca, ¿no? Acá están las dos visiones siempre. Bueno, lo concreto es que estas son situaciones muy, muy anómalas. No hay una regulación específica que prevea este tipo de situaciones. Lo que tenemos son algunos antecedentes. Y hay un antecedente de un juez designado no para la Corte, sino para un tribunal inferior, pero un juez designado en comisión, que a su vez era juez de otro juzgado, ¿no? Y entonces acepta una designación para ocupar un cargo en comisión por un año. Y la Corte Suprema entendió en esa oportunidad que aceptar la designación en comisión para un cargo nuevo implicaba la renuncia al cargo anterior, ¿no? Y entonces cuando este juez quiso volver a su cargo previo, la Corte no se lo permitió. Sí, ahí lo que hay que tener es que si, digamos, la justicia interpreta esto, el hijo diría, bueno, está bien, renuncio, entonces, si me garantizan el cargo, Claro. ¿no? Lo que pasa es que, bueno, eso es lo que queda Es ahí un cargo pendiente, ¿no? diferente, claro. Porque No el necesitaba el cargo aval queda del Senado. garantizado una vez que el Senado da el acuerdo. Claro. Entonces el hijo queda ahí un poco en el aire. En un Todo lo que limbo. pensamos es que razonablemente él no aceptaría la designación en comisión hasta tanto o bien no le garanticen que él pueda volver después a su juzgado con la licencia o bien que esté muy seguro de que tiene los votos en el Senado para que le den el acuerdo. Ahora, se torna un poco extraño porque si había alguien que tenía más chances de conseguir el aval del Senado era Ariel Lijo más que García Mansilla. Es decir, tal vez si el gobierno hubiera esperado un par de meses más, conseguía por lo menos
el aval necesario para el hijo y tal vez podía hacer un decreto el presidente solamente por García Mansilla. De esta manera se metió el gobierno, el ejecutivo, en un brete del que no va a ser tan fácil salir. Efectivamente, hay una decisión ahí que crea un escenario, en principio, de conflicto, pero la realidad es que este gobierno, al final, los conflictos cuando hay los gana o consigue sortearlos. Y el Senado, digamos, los dos bloques, bueno, el bloque más, con mayor cantidad de miembros en el Senado, que es Unión por la Patria. y el radicalismo, sacaron comunicados críticos, pero ninguno de los dos comunicados dice que van a rechazar los pliegos. No, y además ten en Claro. cuenta Dicen que... que hay que hablar, que hay que ver, que qué sé yo. Entonces, los comunicados serán muy críticos, pero aparentemente el Senado no va a encarar el camino de la confrontación, o por lo menos no nos surge hasta ahora eso. No, y los gobernadores, además, tanto de los radicalismo como el peronismo, se mostraron a través de sus legisladores a favor de la designación del hijo. No, que Sí, eso era lo que decía Candelaria, ¿no? Digo, el acuerdo estaba para hacer. parecería que sí, parecería que estaban en una situación en la cual, sobre todo algunos senadores, cuando llegara la hora iban a votar, y yo creo que muchos senadores estaban especulando para ver si encontraban una manera de zafar de tener que votar, ¿no? Y quizás la designación en comisión les da un poco de aire en ese sentido, ¿no? El hijo termina entrando, podría entrar a la corte, sin ellos tener que levantar la mano, ¿no? Esto la verdad que es tremendo, porque está todo tan guiado por especulaciones cortoplacistas, tanto del oficialismo como de las diferentes oposiciones, que pierden de vista que este tipo de cuestiones son institucionales y son importantes en el largo plazo, ¿no? Lo importante de no tener jueces designados en comisión no es porque Milei no tenga jueces designados en comisión o porque no sean estos dos en particular, sino es la señal que se envía a futuro. A futuro lo que estamos diciendo es Claro. cuando el presidente no acuerda en el Senado, entonces el Listo. presidente puede designar Va jueces en por comisión. decreto. Y esto es tremendo, porque entonces el año que viene, no sé si justo el año que viene, creo que no debería producirse ninguna vacante si no ocurre alguna fatalidad. Pero un juez decide renunciar, o hay un accidente, o lo que fuera, hay una vacante más. Y entonces el presidente, ¿qué hace? Propone un impresentable total, sabe que el Senado no le va del acuerdo, y ahora la doctrina es que si el Senado no da el acuerdo, entonces el presidente designa en comisión. Bueno, esto es un desastre. Es un desastre ahora y es un desastre proyectado a futuro. Y también hay una mirada bastante crítica de cámaras empresarias, porque el gobierno está buscar dar seguridad jurídica y tranquilidad a las inversiones que está esperando que llegue, porque el planteo económico es que el crecimiento se da con inversión. Y, por ejemplo, la Cámara de las Empresas Estadounidenses, AmCham, emitió un comunicado diciendo que esto nos da tranquilidad jurídica. ¿Qué puede pasar en este sentido si el gobierno insiste con este mecanismo? No, insisto, a ver, el problema es en el corto plazo, la problemática tiene que ver con la falta de independencia que pueden tener los jueces designados en comisión. Mientras dura la comisión, el juez está de alguna manera esperando que su cargo se vuelva definitivo con el acuerdo del Senado. Pero claro, si ese juez tomara una decisión que al presidente no le gusta, el presidente puede retirar el pliego del Senado, con lo cual se caería la eventual designación. Entonces, esos jueces están en esta situación interina en la que no pueden, en principio, ejercer con su cargo con independencia de criterio. Ese es un tema, metiste un tema Muy que delicado. yo la verdad que no lo había considerado, pero me parece que este El más es grave, te el diría. tema más grave de todos. Que si Claro, en el caso de que uno de los jueces falle en contra de de lo que desea, del deseo del gobierno en uno de los temas, puede retirar el pliego y caerse ese juez, por lo menos hasta si es que el Senado no da acuerdo. exacto. Acordate que estas designaciones son por un año. Con lo cual, por lo pronto ya tenés esa primera limitante. Me tengo que portar bien En el porque primer quiero que me año. vuelvan a designar el año que viene. Y además está la cuestión del pliego, ¿no? Siempre está esa amenaza de, bueno, te retiro tu pliego del Senado y entonces perdés completamente la posibilidad de ser un juez definitivo de la Corte Suprema, ¿no? Entonces, en el corto plazo, Y si podría, perdón que hubiera... te interrumpa, Sí, Pedro, ¿podría revocar el decreto? ¿cómo revocar el decreto? Ah, el presidente dejar Claro, sin efecto su propio Claro. decreto. sí. Bueno, eso es una buena pregunta. No estoy tan seguro de que pueda, pero creo que no es imposible pensarlo, ¿no? Si hubiera razones muy particulares, pero en principio vamos a decir que no, ¿no? Que Ok, la ok. duración es Digamos, por podría estar un un año y ahí se cae el pliego y volver a foja Lo que cero. ocurre es que hay antecedentes en los cuales, una vez que la persona que está designada en comisión
el Senado rechaza el pliego o el pliego es retirado, entonces se cae la designación, Sí, ¿no? ¿y qué pasaría? Hay otra duda me surge, digo, ¿qué pasaría en el caso que el Senado, supongamos, hagamos hipótesis, rechace la designación con algún fallo que haya firmado el juez, en este caso Manuel García Mansilla? Bueno, ahí esto es una muy buena pregunta y acá es importante sí traer tranquilidad que la designación es válida. Ok, Con lo cual su actuación mientras Esos dure esta actos designación en también. comisión está respaldada y ahí no hay perfecto. problema. Y después además habrá que ver cómo se dan las mayorías en los casos, ¿no? Digamos, si por ejemplo los 4 jueces están de acuerdo Sí, en un caso, si hubiera un juez sí, que sí, no hay problema porque tenés tres y es no pasa mayoría. nada, ¿no? Está Exacto, claro, está exacto. claro. Bueno, te agradecemos mucho, Pedro, esta comunicación con No la vimos venir. La verdad que es uno de los temas, yo creo que no del día, sino uno de los temas del año, Sí, sin duda. me da Sí, la sensación, por lo que vos decías, ¿no? El tema de la calidad institucional de la República. Y me parece que así eso es es. lo que tenemos que discutir, la calidad Así es. institucional de la República. Y tratar Eh, de pensarlo en el largo plazo, tratar de exacto. pensarlo con independencia de la coyuntura de este gobierno y de las personas propuestas para la cosa en particular. Exactamente, exactamente. Pedro, te agradecemos mucho esta comunicación. Que tengas un gran A día. ustedes, muchas gracias. Adiós. Gracias. Pedro Caminos, abogado constitucionalista, a quien no la vimos Y en el venir. gobierno tienen otras urgencias, porque estoy mirando A la ver. red social X y el usuario que adjudican, que es Santiago Caputo, John, John emperador. pone una foto Sí. exactamente de García García Mansilla Mansilla. jurando y pone TMAP, todo marcha acorde al plan. Claro. Bueno, es el plan que tienen. Y sí. Es que todo marcha acorde al plan que tienen. Ahí lo discutíamos antes de empezar el programa, Cande. Aquellos que se jactaban de no, o lo que creíamos muchos, que no tenían política, lo que están haciendo, o sea, después te puede gustar o no, ¿no? Lo que están haciendo. Pero digo, yo creo que cualquier presidente hubiera querido tener algún asesor que le diga, mira, vamos por acá, por acá, por acá, que todo lo que te digan se lo vamos a ganar. Y le están ganando todo, y es tremendo. Y es difícil. Me encantaría saber qué estás pensando en estos momentos. 19 pasaron de la 1. No la vimos venir. En este día jueves, sí, tremendo. La verdad que no paran de. Hay una sucesión de cosas, de hechos permanentes. Que no nos dan respiro. Que no nos dan respiro, ¿no? Como decíamos, ¿no? Ya la asunción de García Mansilla es uno de los datos. En el medio de, o a 2 días que el presidente vaya al Congreso de la Nación a dejar inauguradas las sesiones ordinarias el sábado, como decíamos, a las 9 de la noche. Me decían, mira, voy a agarrar el teléfono. Agarra el machete, a ver. Sí, voy a agarrar el machete, viste que ahora, mira, lo tenía acá en la mano. Contemos, por ejemplo, Sí. que el bloque de senadores de Unión por la Patria ya adelantó que no va a ir Sí. a la inauguración de sesiones, que en el ámbito de diputados, también dentro del bloque de Unión por la Patria, están debatiendo si va a haber una comitiva que los represente o van a ir todos. A mí me dijeron que la Que mayoría... hay algunos gobernadores que ya dijeron que no van a ir, que Sí. estuvieron el año pasado, caso Kicillof. Sí, la mayoría de los bloques no oficialistas vamos 2 o 3 por bloque, me ponen. Apá. Esto que vos decías, ¿no? Como una Una especie comitiva de que los representa, una como para especie de decir, comitiva. no le quitamos institucionalidad al acto, pero no le hacemos el caldo gordo a Milei, una cosa así, ¿no? Exacto. Me da la impresión de que ese es el gesto que quieren dar en general los bloques opositores, Exactamente. tanto de Senado como de diputados. Exactamente. Yo creo que el justicialismo
ahí va a tomar una decisión diferente que la de senadores. Creo que va a ir una representación. Más nutrida en diputados, decís vos. Sí, y no en senadores. Estamos en comunicación con el senador Luis Juez. Hola Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Candelaria de la Sota, Alejandro Almendros, te saludamos. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Bien, gracias por atendernos. Luis, bueno, primera reflexión de esto que acaba de suceder hace minutos nada más, la asunción de el juez García Mansilla como, nuevo supremo, ¿no? Bueno, García Mansilla no tiene los impedimentos del hijo. Mira cómo las circunstancias van compensando. El hijo tenía dictamen de comisión y García Mansilla ni siquiera lo habían tratado. García Mansilla no tiene que pedir licencia porque no es funcionario judicial, con lo cual el decreto es operativo para poder tomar el juramento. Eso estábamos pensando recién, reflexionábamos recién acá, hablábamos con un abogado constitucionalista, decíamos, ¿por qué el gobierno se mete en este berenjenal con los dos candidatos? Porque podría haber esperado que lo del hijo salga en el Senado, vos lo tenés más claro que nosotros, pero los diálogos avanzaban y por lo menos había un dictamen de comisión que permitía debatir en el Senado la posibilidad de aprobar el pliego. ¿Por qué crees que lo hizo Milei? No. A ver, lo perdimos a Luis. Luis, a ver. Ahí se lo perdimos. Vamos a ver si lo es podemos, la señal, ya va a volver. Vamos a ver si lo podemos recuperar. Ahora lo enganchamos de nuevo. Estábamos hablando ahí con el senador nacional. Porque un poco lo que pasaba en el Senado, que era lo que conversábamos con el senador juez, es que realmente hubo una disposición de los distintos bloques, los más aliados del gobierno y los no tan aliados, a debatir la posición del hijo. Estaban las 9 firmas, entre ellas la de Lucía Corpacci, que Lucía Corpacci es una senadora, además de haber sido ex gobernadora de Catamarca, era una ex senadora que era cercana a Cristina Kirchner, porque uno podía prever que el kirchnerismo, iba a dar el acuerdo. Luego el radicalismo tenía libertad de acción, algunos estaban apoyando, otros no. Ahí recuperamos Era una a Luis. situación que podía terminar de definirse favorablemente para lo que el gobierno quería. Luis, ¿nos escuchás? Sí, lo escucho, se cortó recién. Sí, esto, ¿no? De pensamos el por qué el gobierno apura la decisión del hijo cuando parecía ser justamente que tenía las 9 firmas, ¿no? Que necesitaba. Las 9 firmas las tiene. El dictamen del hijo está con dictamen en comisión de acuerdo y podría haberlo discutido el jueves de la semana pasada en la sesión y bueno, suerte y verdad, de resolver ese tema y salir de esta incertidumbre, porque lo que va a pasar. Y seguramente el Senado en algún momento hace una convocatoria de sesión especial o en alguna sesión ordinaria van a meter el tema del pliego del hijo, que ya es operativo, porque el reglamento dice que después pasados 7 días y que una comisión dictaminó, ya es operativo el tema para ser tratado en cualquier momento. O sea, o lo hacen incorporándolo en una reunión de presidente de bloque de labor parlamentaria, o lo hacen... Te lo meten en una sesión. Pidiéndolo en una sesión, porque ya tiene trámite, ya tiene despacho de comisión y te lo tratan el pliego. Eso va a pasar, eso también no hace falta ser un genio para saber que esto va a suceder y que probablemente con estas medidas que se tomaron ese pliego sea rechazado. Así que es una situación, lo del hijo, una situación institucional delicada, primero porque fuerza situaciones complejas, obviamente que un hombre, un representante absolutamente genuino del pensamiento de Comodoro Pito, no había duda que la Cámara le iba a autorizar la licencia, pero no es la Cámara la que debería autorizar, porque la Corte tiene dicho que no puede tener 2 nombramientos, no puede ser ministro de la Corte y mantener tu nombramiento de juez de primera instancia, con lo cual... Bueno, por eso se tomó el tiempo, ¿no? Por eso se tomó el tiempo. Están dudando si lo hacen o no lo hacen. Pero aún cuando le tomen juramento, todavía te queda el impedimento del Senado, que seguramente en algún momento el Senado va a dictaminar sobre ese pliego. Yo la verdad que no le encuentro racionalidad. Si vos me dijeras estamos discutiendo, no sé, la figura de Vélez Arfield, ¿viste? Aún así te diría, y bueno, pero hagámoslo bien, ¿viste? Sí. Claro. Luis, vos sabés que recién hablábamos con el abogado constitucionalista Caminos y nos daba un dato que nosotros no lo teníamos en el análisis, y es que es muy importante, como por ejemplo el hecho de que al estar en comisión están como de rehenes, ¿no? Porque si de repente retirás el pliego porque dictaron un fallo que no estaba a favor de lo que pensaba el Ejecutivo,
se cae también la designación a partir de cuando finalicen las sesiones ordinarias. Es medio raro, ¿no? Y no debería ignorar este nivel de fragilidad un ministro de la Corte. La Corte, en la última instancia en materia judicial, es la cabeza de un poder independiente del Estado. Entonces, ¿cuál sería el motivo de tener un integrante de la Corte, tener un integrante de la Corte con fragilidad a tiro de decreto? No. Las instituciones no son para hacer lo que uno se le ocurre, sino lo que dice la ley. Yo digo, por eso digo, o es falta de inteligencia política para analizar las circunstancias, o es decir, bueno, lo hacemos y no importa, lo hacemos. Yo, si pasa, verdad, pasa. Si pasa, pasa. Lo digo, créanme, yo tengo una relación de afecto y de cariño y de respeto con el presidente, pero eso no me obnubila no tener que decir las cosas como las veo. Yo veo que eso es un error, creo que realmente, verdaderamente es un error que tensa de manera impropia las instituciones y particularmente la cabeza de un poder. Luis, ¿estuviste en la reunión del PRO? No, yo no participo, yo no soy del PRO, soy no, por supuesto. Integro Juntos por el Cambio, pero o lo que queda de Juntos por el Cambio, sí. Pero no participé nunca de ninguna reunión de mesa de ese partido. Vos es que me comentaban la semana pasada, te voy a cambiar de tema, hablando de esta relación que vos tenés con Milei y de la disidencia que mostrás. Algunos hasta te mencionaron como posible candidato al Ministerio de Defensa. No, pero yo no quiero nada, no hago las cosas pensando. Dije en diciembre que si se daban las condiciones y tenía salud y llegaba con fuerza y me volvía competitivo, me encantaría ser candidato a gobernador por cuarta vez. Bueno, Candelaria sabe lo que es la perseverancia, su padre era un perseverante de aquello, pero bueno, he intentado y no he podido por distintas circunstancias ser gobernador de Córdoba. Y dije, bueno, me encantaría si el presidente hace una buena gestión y un tipo también competitivo ser su candidato. Se armó un quilombo terrible, una cosa de loco, empezaron a patalear. No, yo no necesito nada, no hago las cosas por... Yo tengo una relación de afecto con el presidente. ¿En algún área de este gobierno eventualmente, más allá de la candidatura del Ministerio de Defensa y de esos rumores? ¿Serías, por ejemplo, hay algún área que a vos te parece que si llega Milei a ofrecerte, agarrarías? Yo no necesito nada, Cande. No necesito que si te digo blanco es porque no estoy buscando ningún color de gris. Claro. No creas que estoy especulando ni buscando ninguna cuestión. En diciembre decían que quería ser presidente alterno del Senado. No quiero nada. Siempre en la vida lo poco, lo mucho que he tenido me lo he ganado solo. Digo, ahora, si te doy un consejo, créeme que es porque yo estoy viendo las cosas así, me puedo equivocar, pero no porque tenga ningún nivel de especulación. Pasa que la política hace que cuando vos digas algo o tengas alguna palabra de elogio, digas, juez está buscando tal cosa. No, de verdad no quiero ser ministro, no lo voy a hacer, no me interesa. Si el gobierno en algún momento necesitara alguna cuestión, pero yo no soy de los imprescindibles, así que no soy Messi, son pocos los Messi que hay en la política, entonces, pero si puedo colaborar y ayudar, lo voy a hacer desde esto, de decir, che, esto está mal, esto no se hace. ¿Y pudiste hablar con el presidente después del escándalo de la criptomoneda? Le mandé un mensaje ese mismo viernes, donde de alguna manera u otra advertía que el tema es un tema delicado, pero soy de los que creo que también, yo no mezclo las cosas, me peleo con los periodistas acá en Córdoba, porque decían, juez, que se llena la boca hablando de la corrupción y no votó en contra de la comisión, porque creo que tiene que investigar la justicia, porque no me va a ver a mí armando nunca una comisión para investigar, qué sé yo, los bolsos de López, Chicone Calcográfica, el enriquecimiento de Cristina, no creo que es la justicia. Ahora, si no tenemos fiscal y juez independiente, bueno, ese es otro problema, pero yo no creo que nosotros podamos suplir. Yo como senador no tengo más facultades que un fiscal, yo no puedo allanar, no puedo citar de la manera compulsiva como lo puede hacer un senador, como lo puede hacer un fiscal, no puedo intervenir teléfono, no tengo facultades. Quien tiene esa facultad es la justicia. Entonces, por eso entendía que lo otro era una puesta en escena para intentar. Y aparte, como creo que el tema es grave y merece claramente ser esclarecido y merece claramente tener una mirada jurídica, porque es un tema delicado en que se lo ha involucrado el presidente, bueno, entiendo eso no significa que no quiera y no esté buscando justicia. Lo que tiene que hacer son los órganos predispuestos, y la Constitución dice que es el fiscal de la causa, no una comisión del Senado de la Nación. ¿Y qué reflexión te merece la unidad especial creada en el ámbito del Ejecutivo, de la Oficina Anticorrupción, para poder investigar este caso?
Digo, con Es la un área segunda, administrativa. con la segunda del ministro de Justicia. No, es un área administrativa sin ningún rol, que no crea el fiscal Tayano que esto lo exime de responsabilidades. Va a tener que cumplir con la responsabilidad que le corresponde. El monopolio de la... Ay, se cortó. Ahí está. Se No, cortó otra vez, qué lástima. qué mal Bueno, a ver, venimos con las comunicaciones. a ver si lo podemos recuperar por última vez. Ojalá que sí, hacemos el último tramo de la charla. Y ahí lo terminamos, que realmente el senador juez, vos podés estar de acuerdo o no, pero lo que tiene el tipo es que le dice las cosas a Milei. A mí eso, debe ser uno de los pocos que les dice las cosas a Milei. Perdón, Luis, te estábamos escuchando. Sí, se volvió a cortar. No, Sí. no. Te decía así con claridad, soy de los que creo que ningún organismo administrativo puede suplir la responsabilidad del No, eso fiscal. está claro. Claro. O sea, la Oficina Anticorrupción podrá dictaminar lo que quiera, pero el fiscal va a tener que investigar, tomar las decisiones, elaborar la prueba y pedirle al juez si que cree que tiene que formular una acusación, hacerla como corresponde. No hay que saltear ninguna responsabilidad de los poderes del Estado. Yo digo para que quede claro, si alguien cree que la Oficina Anticorrupción puede tener mayor protagonismo, ni lo tiene la Oficina Anticorrupción, ni lo tiene una comisión del Senado, lo tiene el fiscal. Luis, te pregunto con respecto a lo que va a pasar el sábado, ¿esperás que Milei trate el tema del presupuesto? No creo que vaya a ser una mención, pero no podemos, ¿viste? O sea, yo creo que también los gobernadores tienen que hacer su cuota de autocrítica. El presidente, cuando fue a presentar el presupuesto, dijo con claridad algunas consideraciones que entendía él que en el nuevo presupuesto tienen que estar absolutamente claros, que el déficit fiscal no se negocia. Ujú. Bueno, pero los gobernadores, y voy a hablar del mío, de mi provincia, sin entrar en ninguna polémica en particular, tenemos una proclividad a gastar más de lo que tenemos. Y eso, para este gobierno, es un pecado capital. Y yo en ese tema le doy la razón al gobierno. Ahora, nosotros no podemos estar reconduciendo presupuestos ya reconducidos. Claramente que hay que discutir un presupuesto y hay que tenerlo y hay que ver en qué momento. Y creo que dejamos pasar la oportunidad de la extraordinaria. Pero yo no me parece que el presidente vaya a hablar del presupuesto porque la oportunidad para hacerlo era cuando se presentó en diciembre. Después, bueno, no entró el presupuesto, con lo cual el Parlamento se ha quedado sin esa posibilidad de poder evaluarlo. Mucho se dice de lo que el presidente va a anunciar el sábado a la noche y se decía que tenía preparado como una especie de bomba mediática, una decisión con alto impacto que podía tener que ver con esto de combatir esta famosa agenda woke. Pero no estaba claro si era la derogación de alguna de las leyes que se han conseguido, como por ejemplo la ley del aborto o la ley del matrimonio igualitario, alguna cuestión de este sentido. ¿Vos qué opinas que el presidente Milei se meta con estos temas? Yo cuando he hablado con el presidente le he dicho con claridad, y puedo entender que él por ahí no conozca la profundidad de algunos temas. Yo le dije, una cosa son los derechos, otra cosa son los privilegios. Los derechos nos costó a todos como sociedad conseguirlos. Los privilegios los podemos discutir. La Argentina tiene esa tendencia que una vez que conseguiste un derecho ya empiezan algunos a querer adjudicarle privilegios que no son justos. Pero cuando vos conquistaste un derecho y lo conquistó la sociedad civil, yo puedo estar a favor o en contra. Yo estoy en contra del aborto por una cuestión personal, pero creo que es una conquista de un espacio de la sociedad. Yo voté por el matrimonio igualitario y tu papá me cagó a voto en la elección del 2011, esas 5 semanas me mataron en Córdoba. Pero yo creía que había que darle Derechos. a un colectivo la posibilidad de que entendiera que el matrimonio no era una institución de la iglesia. Y he pagado con mi propia billetera la toma de decisiones, pero son conquistas que la sociedad ha ido teniendo. O sea, otra cosa son los privilegios. Me parece que por ahí se mezclan algunas cuestiones que deberían ser esclarecidas, porque si no te generan un nivel de incertidumbre importante, ¿no? Luis, yo te hago la última de mi parte y justamente hablábamos de derecho, ¿no? Se acaba de conocer en el día de hoy una nueva decisión, una nueva manera de decir las cosas que tiene que ver con el tema de las pensiones de invalidez. Sí, estoy trabajando en el tema. En donde
se califica las discapacidades mentales como idiota, acá lo tengo, según el CIAI de los grupos son idiota, imbécil, débil mental profundo. La verdad que Un horror. es un horror esto, ¿no? Sí, sí, estoy trabajando en el tema. Acá acabo de llegar a casa, así que la tengo acá al frente mío, la Milagro. No es ni Sí. idiota ni débil mental, Qué locura, ¿no? tiene, Este gobierno tiene a un veces problema. se pasa de la raya mal en algunas cuestiones, ¿no? Bueno, pero me parece que ahí también hay como un temor de decirle al presidente las cosas. Y hay que decirle las cosas, hay que decirlas. Yo creo que la forma de honrar la amistad que un tipo te brinda es siempre ir con sinceridad, decir, mira, esto me parece una bestialidad, esto me parece una locura, esto del hijo una estupidez, esto de interpretar y volver este retroceso, no solamente lastima a los que tenemos criaturas especiales, sino es una forma horrible de expresarse eh, con respecto a otro ser humano. O sea, No, y además me parece que esas lo cosas hay valida que para animarse a abajo, decir las Luis. cosas. Lo valida para abajo. Porque si, No, sí, si desde nosotros el tenemos que gobierno vos decís, levantar la vara, ¿viste? Hay claro, cosas que ya no hay que discutirlas más, ¿viste? O sea, mi hija no es una retrasada mental, tiene parálisis, no eligió ella nacer así. Y hay muchísimos casos, como el de Mili, que los padres Claro, no tienen, todos. como tenés vos, la posibilidad de tener voz. Entonces es Y bueno, importante salir a yo aclararlo porque la muchas verdad que ha veces me lastimado a mucha gente convierto, esta resolución. claro, me convierto en la voz de un montón de papás Y claro, que no pueden, no saben o no tienen la posibilidad. Entonces, hay que ser cuidadoso, ¿viste? Hay que ser cuidadoso, porque eso es un derecho, no un privilegio. El derecho que nuestros hijos sean tratados con respeto. totalmente. ¿vas a hacer una presentación, Luis, con esto? ¿Van a Sí, pedir estoy algo? trabajando en el tema. Sí, sí, ya vamos a ver cómo. Ahí le he pedido a los muchachos que se pongan a laburar a ver cómo corregimos esa torpeza que, que seguramente lastima a mucha gente. Luis, nada, no queríamos dejar pasar esto con vos porque, como decís, ¿no? Sos uno de los que tiene voz en este tema. Y te voy a decir una cosa que me Sí. extraña, porque el otro día cuando estuvimos comiendo con el presidente, Hmm. en un momento dado yo le dije, che, Javier, ¿vos viste la película de los dos hemisferios de Luca? No, me Precioso. dice. Digo, mirá, es la historia de una colega, de una periodista cordobesa, Ujú. Bárbara Anderson, yo la conozco, Hmm. compartimos la misma angustia, tiene Luca un hijito, papá. Y vos sabés que esta chica es peleadora, como peleamos todos los papás con criaturas Vive en especiales, México ahora. y descubrió el tema, le cuento la historia, ¿no? Sí. De Sí, la por película. favor. Él agarra el celular, te lo juro por Dios, ¿no? ¿Y la Agarra el llamó? celular y me dice, mira, le acabo de escribir a Wertheim. Entonces le dice, mirá, Gerardo, papá, estoy comiendo con Luis Jue, que tiene un problemita, y me acaba de comentar de que hay un resonador en la India. Te pido que te ponga en contacto con el gobierno de la India a ver cómo podemos hacer para traer ese resonador. A los 10 minutos me llamó Wertheim, que estaba en Arabia Saudita, a la media hora lo puse en contacto con Bárbara Anderson, y ahí estamos trabajando, y no quiero generar expectativa, pero eh, si Dios quiere vamos a tener ese resonador en la ¿Qué, Argentina. qué haría Eh, Luis ese entonces, resonador? ¿Qué haría para...? no, es un aparato que te genera conexión neuronal, ¿viste? O sea, te pone en funcionamiento las neuronas que estaban sin funcionar y te conecta los dos hemisferios y a Fua. partir Qué de que maravilla. empiezan a funcionar las neuronas, genera una reacción en las células que empiezan a combatir las enfermedades, que, bueno, a Espectacular. Lucas le fue muy bien y a mucha gente le fue muy bien. O sea, ¿qué te quiero decir? O sea, ese tipo, Eh, en 2 minutos que yo estaba hablando, generó una empatía con un tema nuestro maravilloso. Pero entonces vos Entonces, crees que él ¿cómo se está mal explicaría rodeado, esto? como dijo Macri, mal asesorado y mal Yo no rodeado. sé, pero yo te puedo decir lo que yo viví Hmm. como papá. El tipo en 30 segundos me dio más bola que todo el mundo en los últimos 24 años que tiene Milagro. Y en 2 minutos se comunicó y le dio la orden al canciller. Y el canciller Huerta me llamó de Arabia Saudita y me dijo: nos ponemos a laburar. Y ya hablaron con el ANMAT, con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Salud. Y si Dios quiere, ya tenemos el inversor privado que puede traer el aparato. Y no quiero generar expectativa, pero ese tipo tuvo una empatía en milésima de segundo del problema que yo estaba planteando. Entonces, ¿cómo se entiende esto? No, no se Capaz que no entiende. sepa, capaz que no le hayan contado, pero claramente un contrasentido. Sí, la verdad que sí, es un contrasentido. Por lo menos es un contrasentido. Ojalá Luis, que te escuche de nuevo el presidente. Porque Bueno, eh, la verdad que duele. ¿Mm? sí, sí, lo vamos a intentar. Sí, sí. Te mandamos un abrazo grande, Luis. Gracias como Bueno, siempre. buen fin de semana, que le vaya muy bien. Un abrazo. Hasta Hasta luego. luego. Era el senador Luis Juez. La Qué verdad que va. no, te juro por Dios que no puedo hablar.
Es que es horrible el anexo de la disposición de la Agencia Nacional de Discapacidad que sale publicado en el Boletín Oficial hoy. Sí, mira, acá lo tenemos. Para que me voy a poner los lentes, a ver si me ayudas. Habla de cómo evaluar las personas según su coeficiente intelectual. Ustedes saben que hay una de las maneras de medir la inteligencia es medir el coeficiente intelectual, que es un tipo de inteligencia, no es la única. Después se avanzó con que hay inteligencias múltiples, inteligencia emocional, inteligencia práctica, inteligencia lógica, inteligencia con capacidad de abstracción. Hay distintos tipos de inteligencia. Sin embargo, aquí se habla del IQ, que es el coeficiente intelectual. Se mide de una manera con unos test que se realizan en los que se ve la lógica, la capacidad de deducción, la capacidad de análisis global, casi que te diría una cuestión casi gestáltica, y uno obtiene un número al final de ese examen. Entonces podemos decir, no recuerdo exactamente que Einstein tenía más de 180 o 190, exacto, y que si alguien tiene menos de 90, era considerado alguien que no tenía una inteligencia promedio. Eso es lo que la lógica histórica, la vieja escuela de pedagogía, y que hacía las mediciones de los chicos al entrar al colegio o al saber si necesitaban algún tipo de asistencia o tener una capacidad especial o algún tipo de déficit, se medía. Porque se había logrado, Cande, que se denomine a este tipo de discapacidad intelectual leve, moderada, grave y profunda. Bueno, y ahora lo que sale hoy publicado en el Boletín Oficial cambia las palabras que se usan. ¿Cuáles son, Ale? Y dice, según el CIAI, los grupos son de 0 a 30, idiota, no atravesó la etapa glósica, no lee ni escribe, no conoce el dinero, no controla esfínteres, no atiende sus necesidades básicas, no puede subsistir solo. De 30 a 50, imbécil, no lee ni escribe, atiende sus necesidades elementales, pueden realizar tareas rudimentarias. Y de 50 a 60, débil mental profundo, solo firma, tiene vocabulario simple, no maneja el dinero, puede realizar tareas rudimentarias. Y ahí aparece de 60 a 70, débil mental moderado, y de 70 a 90, débil mental leve. Una locura. La terminología parece que estuviéramos en el siglo XVII, cuando la ciencia no había evolucionado lo suficiente para saber de las capacidades múltiples y las inteligencias múltiples de las que hablamos ahora. Es que es tan agresivo. Y lo que no se conocía se rechazaba casi como por temor a que fuera contagioso, con una mirada del siglo XVII, fácilmente, XV también, si querés. Pero, Cande, vos sabés que esto que dice Luis Juez, a mí me llama poderosamente la atención, esto que cuenta él, que inmediatamente hizo el presidente. Porque como él también lo ve, da a entender que, o sea, digamos, un tipo que hace inmediatamente eso es un tipo que tiene empatía. Sí, claro. ¿No? Digo, que inmediatamente empatizó con el dolor del otro y trató de resolverlo. Entonces no se puede entender esto, ¿no? Bueno, tal vez hable mucho. Es difícil imaginar que el presidente no sabía de esta publicación, o a lo mejor no sabía de la incidencia o del alcance, de la profundidad de esta decisión de la Agencia Nacional de Discapacidad. Yo creo que sabía, pero no lo sé. La verdad es que la información no la tengo. Lo que me llama la atención, Ale, es que tanto la cuenta que le adjudican a Santiago Caputo como otras cuentas que defienden al gobierno usan en muchas ocasiones este tipo de terminología, y otra peor, porque acusan de mogólicos, refiriéndose a lo que vulgarmente mal llamado los chicos con síndrome de Down, o PAR 23, usan estas palabras permanentemente como un insulto. Sí. Y ahí es donde me hace ruido y no creo en la inocencia de nadie a la hora de la publicación de esta resolución. 45 minutos pasaron de la 1. Estás escuchando No la vimos venir. No la vimos venir. Por LED.fm. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Le Petit. Calidad internacional en medicamentos. Tradición en innovación farmacéutica. Expreso Oliva Hermanos. Su logística y servicio puerta a puerta están listos para atender todas sus necesidades. Expreso Oliva Hermanos. Más de 60 años transportando cargas. Córdoba Capital te emociona, te transporta, te moviliza, te hace vivir momentos que quedarán grabados para siempre. Córdoba Capital te divierte, te sorprende, te brinda, te invita a brindar, a celebrar, a sonreír, a disfrutar cada rincón y cada momento. Viví una estadía única en Córdoba Capital. Es única, te emociona.
No la vimos venir. Bueno, 46 minutos pasaron de la 1 de la tarde. Decíamos, ¿no? Muchísima información en lo que hace al día de hoy, en todo, en política, en economía. Hablando de economía, Cande, bueno, ¿cómo está la situación? Bueno, te cuento, Ale. Ahí lo que tenemos es algunos datos que revelan cómo fue la marcha de la economía el año pasado. La actividad económica, puntualmente en los últimos días, el INDEC informó el EMAE, que es el estimador mensual de actividad económica, que nos mostró que el año pasado la economía terminó cayendo un 1,8%, y no es que sea una buena noticia, claramente no, pero es un poco menos mala de lo que pensábamos, porque en algún momento se habló de que la economía iba a caer hasta un 3%. Paralelamente a eso tenemos algunos datos del consumo que también muestran cómo, aunque la economía cayó un poquito menos de lo pensado, el año pasado el consumo se retrajo de una manera brutal, producto del tremendo ajuste que puso en marcha el gobierno para tratar de bajar la inflación y para poner en marcha su plan económico. Solo las ventas en supermercados promedio cayeron un 11% y los mayoristas perdieron un 15% de sus ventas en promedio durante todo el 2024, y tuviste algunos picos como en octubre que las ventas en supermercados se desplomaron un 18%. El único horizonte un poco más prometedor o que genera un poco menos de preocupación es que diciembre empezó siendo un mes en el que empieza a recuperarse la situación, porque la caída de ventas en supermercados es del 3,3%, que es el mejor resultado de todo el año pasado, y eso podría mostrar, sumado a algunos datos de venta de electrodomésticos y demás, algún tipo de recuperación. Pero lo cierto es que, si bien los números de la macro, el gobierno dice están ordenados, ordeno esto del déficit cero, ordeno el control de la inflación, la pregunta es qué va a pasar con el tipo de cambio, lo que tiene que ver con la economía nuestra de cada día se pone bastante complicado. Hoy leía que alimentos y bebidas había pegado un salto del 4% en el mes de febrero. Sí, febrero estuvo alto alimentos y bebidas, impacta mucho la suba de la carne. La suba de la carne impacta sobre todo, impacta en las mediciones que se hacen en la Ciudad de Buenos Aires, pero también en el interior, porque hay provincias donde eso impacta hasta un 15% del IPC. Por lo tanto, la suba de la carne es importante y no te compensa, no alcanza a compensarte esto del crawling pega al 1%, que estaba en el 2% y que pasó al 1%. O sea, que hayas dejado el dólar más quietito, más planchado, no ha sido suficiente, porque tenés la suba de la carne y las subas de las tarifas de la luz y gas, que se va a mantener el ritmo de la inflación mes a mes. Estamos en comunicación con el economista Miguel Ponce. Hola Miguel, ¿cómo está? Buen día. Candelaria de la Sota, Alejandro Almendro, saludamos. A ver, no te estamos escuchando, Miguel. A ver si... No sé si estás muy... Ahora sí. A ver, ahora sí. Ahora sí. ¿Ahora sí? Perfecto. ¿Estamos bien? Sí. ¿Cómo estás? Perfecto. Buenas tardes. Bien, bien. Alegría verte, Cande. Igual a vos, Alejandro. Gracias. Es un día muy difícil hoy. Ustedes traen datos de la economía real, pero también posiblemente hoy se haya iniciado el divorcio definitivo entre el sector empresario y el gobierno de Javier Milei. ¿Y esto tiene que ver con la Corte? Sí. No, lo de la Corte es el elemento, diríamos, determinante y la gota tal vez que rebalsa el vaso, pero claramente esto está vinculado a alguna de los datos que traían ustedes recién, que por supuesto la mala noticia es que enero y febrero profundizan esa caída, pese a que todos pensábamos que los primeros 5 meses del año, como fueron tan malos los 5 meses primeros del año pasado, Claro, iban a venir todos favorables. Interanual, Sin embargo, esto no es así y ahora vemos una constelación que va desde IDEA, AmCham, Techin, Aluar, las pymes, por supuesto, agregale La Nación, agregale Clarín, que por supuesto están en una situación en relación al gobierno de Javier Milei de una contradicción que hacía rato yo no veía, ¿no? Esto que está ocurriendo vinculado al comunicado, el más duro en toda la historia, me dicen algunos amigos de AmCham, nunca la representación de más de 700 empresas norteamericanas o argentinas y norteamericanas que integran la Cámara, que exportan alrededor del 60% de lo que va a los Estados Unidos desde Argentina, nunca habían sacado un comunicado tan duro. Un amigo recién, una nota de color, después de la jura de García Mansilla, un amigo empresario importante me decía, vamos a tener 4 jueces de la Corte, 2 puestos por un contrabandista y 2 puestos por un estafador. Cartón lleno, me decía el tipo, ¿no? Esto es un poco, lo traigo como nota de color, pero objetivamente marca una
situación que hacía rato, yo vengo en el tema empresario y de comercio exterior de hace 50 años, digo, ¿no? Nunca he visto una situación de esta naturaleza expresada con tanta contundencia y que genere un divorcio tan amplio, porque que las pymes estén perjudicadas, que estemos viviendo un pimicidio y que además encima aparezca la bronca de las pymes porque fueron utilizadas como que iban a financiar las pymes a través de la estafa de la cripto, ¿no es cierto? En momentos en que anunciaban además el intento de privatización de la herramienta más importante de financiamiento a las pymes, que es el Banco Nación. Bueno, uno ahí podría entender el enojo y hasta yo diría la indignación, pero leer a IDEA o leer a AmCham, que en gran medida coinciden y de alguna manera estarían en lineamientos, particularmente AmCham, teniendo en cuenta esta relación que hay entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno argentino, o mejor dicho, el alineamiento de Argentina con el gobierno de los Estados Unidos, es para sorprender. Y yo diría, no lo miremos con liviandad al tema. Ya la pelea con Roca es muy fuerte, porque el tema del acero y de lo que tenía que ver con la exportación de chatarra es directamente ir a la provocación. El tema con Aluar, con el amigo Quintanilla, ¿no es cierto?, que 50% casi de su producción iba a los Estados Unidos y hay un perjuicio muy grande, y el presidente dijo explícitamente que él no estaba para hablar con aranceles en la última reunión que tuvo con Trump. Son situaciones más difíciles, porque muy pocas veces empresas grandes, que por supuesto muchas de ellas jugaron para que llegara Milei al gobierno, bueno, ahora están en un divorcio muy fuerte. Me parece importante tener en cuenta esto, porque esto ya empieza a reflejarse en los números. El riesgo país hoy ha vuelto arriba de 750, estamos en 751, 752, cuando hace una semana y chirolita estábamos en 500 pensando que íbamos a atravesar el piso de los 400. Es decir, estos son indicadores explícitos que, por un lado, la falta de dólares está en estado crítico. Yo había empezado a hacer un análisis en las últimas semanas diciendo que el año económico se dividía en tres. Esta primera parte hasta que llegara a empezar a la cosecha, ¿no es cierto?, la liquidación de la cosecha. Una segunda etapa hasta las elecciones y una tercera después de las elecciones. Bueno, esto empieza a complicarse, porque esta primera etapa, donde estamos con 10.000 millones de dólares ya en rojo de reservas netas, hay que sumarle otros 10.000 millones de utilidades que no han podido remesar las empresas al exterior. Y hay que sumarle 100.000 millones de importaciones no pagadas o demoradas en su pago. Está pintando un cuadro de situación de que si no aparecen los dólares, y por eso el tema de la urgencia del FMI, ¿no es cierto?, en las últimas semanas, sí, claro, que por supuesto no se va a concretar, porque yo creo que vamos a ir tal vez a un stand-by corto hasta las elecciones, donde el fondo se va a mirar para otro lado, va a seguir tolerando el retraso cambiario, va a seguir tolerando el cepo, va a seguir tolerando que sigan usando reservas para mantener ficticiamente el dólar retrasado, ¿no es cierto?, e intervenir en el mercado cambiario, pero seguramente, y esto ya lo refleja no solo el BOFA, ¿no es cierto?, el Banco of American, que acaba de decir que a fin de año el dólar va a estar en 1.400, el oficial, sí, sino que todos están pensando, y por eso todos los que esperaban que la cosecha se liquidase más rápidamente están pensando, los muchachos que tienen los hilo bolsas, que habrá que esperar un poquito, porque seguramente va a haber una modificación casi inevitable del tipo de cambio. Yo no estoy diciendo que va a haber una devaluación antes, porque van a llegar hasta las elecciones si consiguen este tramo, ¿no es cierto? Pero Miguel, creo no se está liquidando, ¿no? Digo, más allá de esa baja de retenciones que había puesto el gobierno. Se está liquidando más lento de lo que pensábamos todos. ¿Por qué? Porque con este tema del carry trade, veíamos, yo que estoy en comercio exterior desde hace tanto tiempo, nunca había visto que la estrategia de importadores y de exportadores estuviera coincidiendo. Los importadores demorando pagos y acordando
con los acreedores de ellos o con las casas matrices, demorar el pago para utilizar y meterse ya con los dólares en el carry, aprovechar el carry, sobre todo ahora que ha mejorado a partir de las últimas horas. Y por otro lado, los exportadores iban a acelerar la liquidación para también aprovechar el carry y de esa manera compensar los precios internacionales que no estaban buenos. Sin embargo, los importadores lo están aprovechando a full, pero los exportadores, te diría más con cuentagotas. No es tanto el efecto. Tal vez a partir de fines de marzo, comienzos de abril, cuando empiece en serio la liquidación, tal vez allí haya un aceleramiento si los horizontes de mantenimiento hasta las elecciones siguen en el planteo de que no va a haber devaluación. Pero claro, estamos viendo esto que está pasando con el carry, que a partir de ahora ya la situación empieza a ser casi de una timba que no se consigue en ningún otro lugar del mundo. Estamos con rendimientos del 20% en dólares y esto no se consigue en ningún lugar. El que nos sigue es Turquía y están ni a la tercera parte. Bueno, subieron las tasas, ¿no? Ahora. Por eso Claro, digo, a por esto eso me el estoy carry está más refiriendo. atractivo. Hemos bajado Vendes tus dólares. la velocidad de devaluación de nuestra moneda frente del dólar frente al peso y hemos aumentado ahora las tasas. Ustedes vieron, ayer salió la licitación y las licitaciones son de tasas que tuvieron que ser más elevadas porque si no, nadie entraba. Nadie entraba, claramente. Volviendo al punto de este divorcio entre el sector empresario y el gobierno, ¿vos crees que esto puede hacer peligrar cualquier inversión en torno a Vaca Muerta? Digo porque muchas son las expectativas puestas en torno a Vaca Muerta. Las empresas están hoy en posición wait and see. Yo integro un Zoom con empresas de los 5 continentes. El debate que tenemos no es si todo el tema de los aranceles va a generar algún tipo de impacto puntual, sino que estamos marchando hacia una depresión cuyo debate, vuelvo a repetirte, es si va a ser igual o similar a la del año 30 del siglo pasado, que fue la más grande del siglo pasado. Bueno, estamos en ese debate. Estábamos, lo digo ahora, porque en los últimos días el nuevo tema es el impacto de la criptoestafa. Y entonces, si antes teníamos un gran título en la economía mundial, que era incertidumbre, nosotros hacemos nuestro aporte, ¿no es cierto? Y hemos limpiado el mercado de las memo cripto, lo hemos hecho prácticamente desaparecer, inclusive con impactos muy fuertes ya en el mercado más fuerte, el de las cripto en serio, no de las meme, como es la caída del precio del Bitcoin, que nunca ha estado tan bajo en los últimos meses. Miguel, te agradecemos muchísimo esta comunicación con No La Vimos Venir, como siempre muy gentil para con nosotros. Ale, un gran cariño para vos y para Cande desde ya y siempre a disposición. Gracias, Miguel Ponce. Bueno, ahí, vos sabés que hablaba de Vaca Muerta. Sí. Y ayer estuve hablando con un transportista que trabaja en la zona. Vos sabés que me dicen que tienen 2 problemas que son gravísimos. ¿Solamente 2? Bueno, no. 2 para los transportistas, claro, ¿no? Y para todo lo que genera el movimiento de Vaca Muerta. El primero, que no hay caminos. No tenés caminos. No se construyen caminos. Entonces, se hace muy difícil la entrada y salida. Y el segundo es que no hay infraestructura. Y por lo tanto... Claro. Se necesitan más casas para que vivan la gente que claro, trabaja ahí, se necesitan hospitales, se necesitan restaurantes, se necesitan supermercados, se necesitan farmacias. Imagínate que tenés, por lo menos, como además hay un tránsito muy importante en la única ruta que tenés, que se hace trabadísimo. Claro. Entonces, vos tenés que llevar a la persona que trabaja, al trabajador, y dice, lo tenés que levantar a las 4 de la mañana. Una locura. A la semana, el trabajador se quiere ir. No se desarrolló, a pesar de que son salarios muy bien pagos, porque es una zona especial y porque Vaca Muerta abre las puertas a todo un sector laboral nuevo y a inversiones. No se ha desarrollado la zona con todos los servicios que necesita para las personas que fueron a vivir ahí, familias enteras que se mudaron. Tal cual, ¿no? Y que este era un tema gravísimo, que además estaba perjudicando la logística del sector. Claro. Así que, bueno, un tema a tener en cuenta también. Bueno, nos estamos yendo, Cande. Empezamos el programa con 4 jueces de la Corte, nos vamos con 4, todavía no está el quinto.
No se asuste. Está bien. No te asustes porque acá todo puede pasar en una horita, ¿eh? Sí, Pero sí, quién sí. sabe la semana que viene. No. La semana que viene capaz que podemos tener 5, capaz que podemos tener 3. Andá a saber, capaz. Nunca se sabe. Viste, nunca se sabe. Bueno, gracias por acompañarnos. Como siempre, el placer de poder compartir con ustedes todos los jueves, a partir de la 1 de la tarde, aquí en LED FM. Muchas gracias. Hasta el jueves que viene los esperamos. Esto fue No la vimos venir. Por LED.fm. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Le Petit. Calidad internacional en medicamentos. Tradición en innovación farmacéutica. Expreso Oliva Hermanos. Su logística y servicio puerta a puerta están listos para atender todas sus necesidades. Expreso Oliva Hermanos. Más de 60 años transportando cargas. Córdoba Capital te emociona, te transporta, te moviliza, te hace vivir momentos que quedarán grabados para siempre. Córdoba Capital te divierte, te sorprende, te brinda, te invita a brindar, a celebrar, a sonreír, a disfrutar cada rincón y cada momento. Viví una estadía única en Córdoba Capital, es única. Somos radio en vivo. Somos podcast. Somos música. Somos noticias.